amados jóvenes, qué gusto poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor porque siempre es un privilegio el poder exponer la palabra del Señor. Yo estoy muy agradecida con el Señor. Este es el segundo campamento de Hechos que yo participo y estoy gozosa, alegre de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y el tema me fascina, cumbres. Hay muchas cosas o hay muchos lugares donde tenemos que escalar en nuestra vida. Hay muchas cosas a las que tenemos que escalar en nuestra vida y requieren de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Requieren de personas valientes y esforzadas, ¿sí? Y yo quiero empezar en este tiempo con un versículo que está en Jueces 6:12. Si tú tienes tu Biblia a la mano, acompáñame. Sería muy importante que la puedas leer. Jueces 6:12 dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es lo que yo te digo en este tiempo. Jehová está contigo, líder, joven, señorita, esforzada y valiente, esforzado y valiente. Sí, el Señor está contigo. El Señor ha puesto en tus manos un liderazgo, quizás un ministerio, o quizás tú recién estás empezando y dices, no sé cómo es eso de servir al Señor. Pues si estás en eso, el Señor hoy va a hablar a tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí? Por eso es que un líder tiene que ser una persona visionaria. Alguien que mira hacia el futuro, alguien que mira hacia el frente. Alguien que está siempre pensando en que no solo lo que estamos haciendo ahora es necesario, sino que tenemos que ir más allá y más allá y más allá. Pero hay algo que es mucho más importante que la visión, que va acompañándole, y es la unción. Un líder tiene que estar ungido por el Señor. Tiene que haber unción de Dios en la persona a la que se le ha otorgado ese liderazgo, la que está teniendo al frente un ministerio, un grupo de personas a las que tiene que guiar, ¿sí? Y para ver resultados en ese liderazgo, resultados que vienen del cielo, no de aquí de la tierra, hay tres cosas. Lo primero, el mismo liderazgo, ¿verdad? Tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una visión y tiene que haber una unción. Tiene que haber una unción de parte del Señor, y eso solamente lo conseguimos a través de la búsqueda y de la intimidad con Dios. Sí, a través de la intimidad con Dios. Quiero decirte algo que es muy importante y quiero que te pongas a pensar y que lo lleves muy aquí adentro. Cualquiera de nosotros puede decir que está con Dios, pero no a cualquiera le dice Dios que está con él. Qué preciosa frase, ¿verdad? Sí, cualquiera podemos decir, yo estoy con Dios, yo conozco a Dios, pero lo importante y lo que tenemos que alcanzar a que el Señor pueda decir es que Dios está en nosotros, es que Él está en nosotros, es que Dios está con nosotros. Y eso solamente lo podemos evidenciar a través de esa búsqueda, a través de esa necesidad. Es decir, que el líder visionario planea, ve más allá, sí, ve más allá de lo que él puede ver. ¿Por qué? Porque está lleno de esa unción y de esa cobertura que el Señor le da a través de la unción poderosa del Señor. Segunda de Corintios 4, el 5 y el 7 dice lo siguiente, mire: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¡Qué preciosa palabra! Y claro, el Señor ha depositado algo precioso en tu vida, ¿sí? En ese liderazgo que te ha otorgado. El Señor te ha depositado esa presencia poderosa para que puedas tú
usarla para que tú puedas ser un canal de bendición y que lo que hables no sea palabra tuya, no sea tu sabiduría humana, sino que sea el Señor hablando a través de ti, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice, que el poder viene de Él y la manifestación viene de Él. Solamente nosotros somos unos canales para que el Señor pueda transmitir por ahí todas aquellas cosas que Él quiere mostrar a sus hijos y a su pueblo. Mira, cuando nosotros lideramos, lo hacemos de dos maneras. Lo hacemos de una manera natural. Hay varias formas de liderar. Yo soy madre, soy esposa, soy ama de casa. Yo me considero una líder por el hecho de ser una ama de casa. Tengo muchas cosas bajo mi responsabilidad y que tengo que ponerlas en marcha y que tengo que ponerlas en práctica. Eso hace que yo pueda ser una líder. Y a mí me diferencia algo. Y es que cuando yo hago las cosas de la forma humana, yo llego hasta un límite. Sí, aún cuando lidero la situación de mi familia, de mi hogar, yo tomo decisiones y cuando las tomo de forma humana o con pensamiento humano, llego hasta un cierto límite. Pero hay una dimensión que va mucho más allá de eso. Y es que cuando yo dejo que el Espíritu Santo de Dios obre en mi vida, cuando yo pido dirección al Espíritu Santo, Él abre mis velos, abre mis ojos espirituales y hace que yo vea más allá de lo que podía ver de una manera natural. Es lo que nos pasa en el ministerio, es lo que nos pasa en el liderazgo. A veces podemos prepararnos, podemos tener un bonito vocabulario, podemos desenvolvernos bien, podemos hacer muchas actividades dentro de la red juvenil, dentro del ministerio donde tú estás sirviendo. Y es bonito, chévere, la gente nos aplaude y todo lindo, pero no hay algo más allá que trascienda. Ese algo más allá que da trascendencia es la dimensión sobrenatural. La dimensión sobrenatural solamente la podemos obtener a través de la unción y de la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El ejemplo es lo que pasó con el mismo Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Él fue uno antes de que el Espíritu descendiera sobre Él y fue otro cuando el Espíritu descendió sobre Él. Se empezó a ver el poder sobrenatural sobre Jesús, porque usted tiene que entender que Jesús vino a esta tierra como hombre, como humano. Y miramos las dos facetas en Jesús. Cuando Él caminó y habló de la palabra de Dios con denuedo, con poder, sí, porque era Jesús. Pero miramos la dimensión sobrenatural con un poder más allá de lo que usted y yo podemos entender cuando el Espíritu descendió sobre Él. Y empezaron a ver los milagros y los prodigios. Y no solamente dejemos a Jesús de lado, también miramos nosotros ese ejemplo en los discípulos. Ellos fueron uno antes de recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida y fueron otros cuando recibieron el Espíritu en su vida. Ellos ya no necesitaban a Jesús al lado para que un milagro pueda ser evidenciado. Y si no, recordemos cuando ellos fueron a la iglesia y miraron al cojo ahí, sentado, acostado en ese lugar. Para que el milagro sucediera no necesitaron que Jesús esté presente, porque pasaron a una dimensión sobrenatural que solamente el poder del Espíritu Santo de Dios pudo estar sobre ellos. Ahí es cuando ellos fueron usados por esa presencia poderosa. Así es que nosotros tenemos dos facetas en nuestra vida. Podemos liderar y podemos tener carácter para hacerlo de una manera natural, pero también tenemos limitaciones. Pero cuando vamos a la parte de la dimensión sobrenatural, nosotros vamos más allá, rompemos esas barreras porque ya no somos nosotros los que obramos, sino que es el Señor el que obra a través de nosotros. Y no con cosas usuales, sino con cosas inusuales, cosas que no vieron ojos, cosa que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Son las que el Señor ha preparado para aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios, para aquellos que creen en ese poder sobrenatural de Dios, para aquellos que confían en esa preciosa presencia de Dios en nuestras vidas.
Por eso es que el Pentecostés marcó una diferencia en el pueblo. Sí, marcó una diferencia en los discípulos cuando el Espíritu llegó sobre ellos, en Jesús cuando el Espíritu llegó sobre ellos, y en ti también marca una diferencia cuando te dejas influenciar por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es quien te guía, el Espíritu es quien te revela, el Espíritu es quien te hace ver las cosas que tú humanamente no lo puedes ver. Mira, en el Nuevo Testamento también había la expresión llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la expresión llenos del Espíritu Santo asociada en las acciones que tenían los apóstoles. Esos hombres que el Señor escogió eran llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo. Los milagros que sucedían eran a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu el que estaba influenciando el liderazgo de ellos. Sí, era el Espíritu en ellos, era ese tesoro que fue derramado y que fue puesto en sus vasijas, en esas vasijas de barro, y ellos solamente fueron canales para que el Espíritu pueda hacer la obra perfecta sobre el pueblo. Y es lo que el Señor quiere hacer con tu vida en este tiempo. Mira, nosotros como líderes, como ministros, tenemos la obligación de poder pedirle al Señor que pueda revelarse a nuestras vidas. Yo tengo un grupo de gente que estoy liderando y yo necesito pedirle al Señor que me guíe para que en algún momento determinado yo pueda dar palabra de Dios a su vida. Pero ¿cómo sé qué circunstancias están pasando? Quizás yo puedo ir y conversar con ellos y ellos me dirán la mitad, o quizás no me dirán mucho, o quizás me dirán mucho también, ¿verdad? Pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede a nosotros revelarnos y puede prevenir lo que puede pasar en el futuro, lo que puede pasar mañana, lo que puede pasar horas más tarde. Y esa es una responsabilidad suya y es una responsabilidad mía. Como ministros necesitamos ser valientes. Como líderes necesitamos esforzarnos. ¿Por qué? Para nosotros recibir algo o poner en práctica algo, requerimos de esfuerzo, requerimos de dedicación. El ministerio, el liderazgo no es cosa fácil. Es algo que requiere esfuerzo, que requiere estar de rodillas, que requiere tener intimidad para que el Espíritu mismo pueda revelarse a su vida y la mía. Sin el Espíritu Santo de Dios obramos de forma natural. Con el Espíritu Santo pasamos a una dimensión sobrenatural y eso es lo que hay que entender. Y usted me dirá, pero es que ¿y cómo hacemos? Primero buscamos íntimamente de Dios. Eso es lo principal. Tenemos que decirle a Él que estamos necesitados de su presencia, de que Él pueda guiar nuestras vidas, de que Él pueda direccionar nuestro liderazgo, lo que vayamos a hacer. Mire, hay algo que el Señor nos ha dado. No es que Él pone un liderazgo o te pone a ti a liderar o te pone a ti a servir sin darte estrategias ni herramientas. El Señor te ha dado dones. La palabra del Señor dice que tú tienes que procurar los mejores, es decir, todos los dones tienes que procurarlos. Tienes que aprender a desarrollar estos dones que son los que permitirán que el Espíritu Santo pueda evidenciarse en tu vida primero y en la vida de las demás personas. Vas a ser ese canal de edificación, pero a través de que puedas poner en práctica esta caja de herramientas. Yo llamo a los dones y talentos caja de herramientas porque es una estrategia. Yo empiezo a sacar lo que el Señor a mí me ha dado para ponerlo en el lugar correcto, en el espacio correcto, en la necesidad correcta, en el tiempo correcto. Pero ¿cómo hago eso si yo no sé ni siquiera qué don tengo? Estoy liderando y lo hago con mucha emoción, con mucho cariño, pero no voy más allá de ello, sino que solamente me limito a lo que yo puedo en mis fuerzas. Pero los dones te ayudan a que tú puedas ir más allá, porque no es algo tuyo natural, sino es algo espiritual. Es algo que el Señor te dio, que viene de Él, que es de una dimensión sobrenatural y que necesitas poner en práctica. Debes dejar de lado el miedo y el temor,
porque a veces nos sentimos menos que otras personas. Miramos y empezamos a comparar liderazgos y decimos que quizás ese liderazgo es mejor que el mío, o que quizás el Señor sí usa a esa persona y no a mí. Y no es así. El Señor solamente requiere y quiere que tú busques de Él, busques desarrollar sus dones, los que Él ha puesto en tus manos, y tú vas a ser ese canal de bendición. Tú vas a ser ese canal de edificación para aquellos muchachos que están alrededor tuyo. No te sientas menos que los demás, porque no, el Señor no es que a ellos sí les da y a ti no te da. El Señor nos ha dado a todos. La diferencia es que unos buscan y otros no. Que unos esperan mucho tiempo, pero otros corren para poder arrebatarlos. Este camino del cristiano es un camino de arrebatar las cosas. Tú tienes que arrebatar las cosas en el reino de Dios. Tú tienes que tomar esas promesas que el Señor te ha dado. Tú tienes que apoderarte de las cosas que el Señor ha dicho. Mira lo que el Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y no era porque las cosas iban a estar fáciles en su vida, en su liderazgo, en lo que él estaba enfrentando, sino porque tenía que enfrentar cosas que iban a ser fuertes, pero requería de carácter, requería de que él pueda esforzarse, de que pueda reconocer que solamente la guía de Dios era la que le iba a sacar de donde él estaba. La diferencia de cuando salían a la guerra en los tiempos pasados, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era que quienes escuchaban la voz de Dios, el Señor guiaba, y muchas veces no tenían que enfrentarse a las batallas, sino que les llevaba hasta el lugar de la batalla y el Señor hacía la obra por escuchar la voz de Dios. Pero había quienes no escuchaban, ejércitos que no escucharon, reyes que no escucharon, y cuando salieron a la guerra perdieron y gente murió. ¿Por qué? Porque no escuchaban la voz de Dios, no se dejaban guiar por la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere decirte en este tiempo, que tú necesitas escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo para que pueda guiar tu ministerio, para que pueda guiar tu liderazgo. Es imprescindible que el Espíritu de Dios sea el principal en tu caminar. Tú no puedes caminar naturalmente en un liderazgo. Tú tienes que caminar sobrenaturalmente. Tendrás que arriesgarte a cruzar ríos. Tendrás que arriesgarte a ir a cumbres. Tendrás que arriesgarte a hacer tantas cosas, porque el Señor te mostrará el poder que tiene a través de su Espíritu Santo. Pero solamente cuando tú te determinas, cuando tú te esfuerzas y cuando tú eres valiente. Tú necesitas poner en práctica el don de ciencia, sabiduría, profecía. Necesitas poner en práctica. No te acobardes, el Señor te ha dado. A ti eso te ha puesto en vasija de barro. Esos dones, como les fue entregado a los apóstoles, como les fue entregado a los discípulos, también te es entregado a ti. El Espíritu es para todos aquellos que lo deseamos, que lo anhelamos, que necesitamos ser llenos de su presencia y guiados por el Espíritu Santo. Ahora tú me entenderás lo indispensable que es ser influenciados por su presencia y poner en práctica esto, poner en práctica esta caja de herramientas, estos dones, porque tu ministerio y tu liderazgo tiene que ser diferente, tiene que trascender, pero tú no puedes trascender humanamente, tú trasciendes a lo sobrenatural. Tú trasciendes con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo que pensaste que no podías llegar a ser, y lo que en algún momento pensaste que ya no iba a continuar, el Señor te lo empieza a hacer mirar de una manera diferente. Tus ojos espirituales empezaron a abrirse. Tu ministerio empieza a ensancharse. Empiezas tú como a hacer la oración de Jabes y a decirle: Señor, ensancha mi ministerio, pero tú guíame. Tú bendíceme, tú acompáñame. Este es el tiempo en que tú tienes que orar así. Es el tiempo en que tienes que decirle al Señor: necesito de tu presencia. Necesito ser lleno de tu presencia. Necesito poner en práctica, Señor, todo lo que tú me has dado para yo poder compartir. Dice la palabra de Dios: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Y tú has recibido
salvación. Tú recibes diariamente palabra de Dios. Tú recibes tantas cosas del Señor que necesitas compartir. Y si el Señor te ha dado un ministerio, el Señor te ha dado un liderazgo, pues entonces tú estás en la obligación y en el deber de poder ser influencia. Si tú estás influenciado por el Espíritu, tú puedes influenciar al resto de muchachos. No necesitas ir a buscar, porque tú vas a recibir dirección del Espíritu Santo de Dios y Él te va a decir, es este el lugar, es este el tiempo, es esta la hora. Ya no vas a estar más sin rumbo, sin dirección, como una brújula que no tiene dirección. Ya no, porque es el Espíritu el que te va a decir, es esta la hora, es este el momento, es este el tiempo. Ahora es cuando tienes que actuar, pero necesitas encender la llama de la presencia del Señor en tu vida. Solamente si te determinas a encender esa llama en tu corazón, vas a ver la diferencia en el liderazgo. Hoy más que nunca atravesamos tiempos difíciles. La juventud se ha enfriado a tal punto que nos duele el corazón de mirar. Como pastores siempre hablamos con mi esposo y decimos que nos duele el corazón de mirar a tanta juventud que ahora le cuesta y le pesa tanto el poder estar en una vigilia que te dure toda la noche, el poder estar en un ayuno que dure 1, 2 o 3 días. Esa hambre y esa necesidad ha decaído. Y bueno, ahora estamos en esta situación de la pandemia, pero hablo desde meses atrás. Hemos mirado cómo se ha enfriado el corazón de los jóvenes. Por eso este es el momento. ¿Sabes por qué? Porque un solo carbón encendido puede encender una fogata entera. Si tú eres el líder de un grupo de jóvenes, tú tienes que encenderte en fuego. Tienes que hacer que esa llama del Espíritu Santo arde en tu interior para que tú puedas contagiar al resto. Uno solo arrasa masas. Solo uno contagiado del poder del Espíritu Santo de Dios en llama encendida enciende el fuego entero. Así es que tenemos que empezar por nosotros, por aquellos que lideramos, por aquellos al que el Señor nos ha llamado a las filas del ministerio, del servicio. Tenemos que empezar a arder en fuego. La iglesia en la que servimos con mi esposo se llama Pasión por su Presencia. Y siempre hablamos a nuestros hermanos en la congregación y les decimos, necesitamos apasionarnos por el Señor. No podemos tener un nombre solamente para que el letrero de afuera pueda decir Iglesia, Pasión por su Presencia. No, necesitamos ser esos seres apasionados por la presencia de Dios, que marquen la diferencia en el lugar donde estamos. Somos de la ciudad de Ambato y queremos que Ambato arde en llama para Cristo, que empiece a encenderse el corazón de cada joven, de cada madre, de cada padre de familia, de las familias de Ambato. Y esa es la visión que nosotros tenemos como pastores, iniciar por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hay algo importante a nosotros como líderes, y tú ya eres un líder. Si no lo eres, cuando el Señor lo determine, tienes que hacer esto. Y es que tú tienes que llevar la presencia del Señor al lugar donde tú vas. Si eres papá, mamá, tienes que llevarlo a tu casa. Si eres un ministro del Señor, en este caso nosotros como pastores estamos en la obligación de llevar la presencia del Señor a nuestra congregación. Que la gente sienta que en realidad hay una intimidad con Dios. Entre mi esposo y yo intimamos con Él, que se note en realidad ese fuego y esa pasión por el Señor. Es tu obligación llevar la presencia de Dios al lugar donde tú estás sirviendo, al lugar donde tú estás trabajando, al lugar donde tú vayas. Tú eres el encargado de llevar la presencia del Señor a ese lugar, y ese lugar va a arder en fuego. No necesitas hacer tantas actividades, ser un activista, no necesitas. Nosotros cuando empezamos el ministerio lo hicimos muy jóvenes y al principio teníamos mucho miedo. Pero cuando el Señor habló a nuestras vidas, en realidad nos impactó con esto. Nosotros hacíamos de todo. Hacíamos teatro, hacíamos actividades dentro de la iglesia, con los jóvenes, con la gente adulta, hacíamos casas abiertas, yo no sé, hacíamos de todo para que la iglesia empiece a activarse. Pero el Señor en un momento determinado nos hizo entender algo, porque empezamos a frustrarnos, empezamos a ver que no había la cantidad que pensábamos o que estimábamos que esté.
empezábamos a desanimarnos porque quizás la gente nunca te decía gracias o está bonito. Empezamos a desmotivarnos y quizás en algún momento te ha pasado eso, de que tú fuiste a un servicio de jóvenes y cuando fuiste estaban 1 o 2 sentados en las sillas de tu congregación y eso te hizo sentir demasiado frustrado. Nosotros también nos sentimos así en nuestro ministerio en algún momento. Pero el Señor nos hizo entender algo. Primero, que no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y segundo, que no necesito hacer actividades para poder atraer a la gente, sino que necesito estar apasionado por Dios. Necesito llevar la presencia de Dios al lugar donde yo voy. Y Dios se encarga del resto. Dios añade a las personas que tienen que venir en el momento y la circunstancia que lo tienen que hacer. Solamente necesitas estar dispuesto, estar apasionado por su presencia y llevar su presencia al lugar a donde tú vas. Es decir, ser un canal por donde fluye la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que yo he querido compartirte en este tiempo. Líderes, necesitamos ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser avivados de su presencia. Necesitamos obrar con esos dones y talentos. Necesitamos empezar a profetizar. Necesitamos empezar a hablar palabra de ciencia, sabiduría. Necesitamos poner en práctica todo esto, porque el Señor ha puesto en ti todos estos dones y estos talentos, y tú estás obligado a desarrollarlo. Hoy más que nunca necesitamos invertir bien nuestro tiempo. El Señor ha hablado en mi vida durante estas semanas y yo comparto con la congregación esto. Y es que no hay tiempo de perder el tiempo. Y lo mismo te digo a ti, no hay tiempo de perder el tiempo. Estamos atravesando los últimos momentos. Y no porque yo lo diga, sino que su palabra está siendo evidenciada. Y este es el tiempo donde tú y yo despertamos y empezamos a encendernos en fuego y empezamos a tener un liderazgo de impacto y de poder a través de la influencia del Espíritu Santo. Pasamos esa dimensión sobrenatural. Lo que tú no te imaginaste es lo que va a pasar si tú llegas a estar en intimidad con Dios y con su presencia. Él quiere eso para ti. Él te creó y te dio esto con un propósito que tiene que ser cumplido a medida de que tú buscas, a medida de que tú anhelas, a medida de que tú quieres, necesitas, estás sediento. Y hoy yo quiero pedirle al Señor que su Espíritu Santo pueda derramarse sobre cada uno de los muchachos y muchachas que hoy nos están viendo. Que tu Espíritu inunde, Señor, su ser, y que una doble porción de tu Espíritu sea derramada sobre cada uno de ellos. Necesitamos, Señor, que esta juventud se levante en filas, Señor, de carbones encendidos, que puedan ser, Señor, quienes contagien al resto de muchachos. Que tu llama fluya, Señor, esa llama de tu presencia en cada corazón. Inunda su ser, Señor. Que pasen de ser líderes que obran de forma natural a que sean líderes, Señor, canales de bendición. Que se miren milagros y prodigios, Señor, con una dimensión sobrenatural de tu Espíritu Santo. Bendigo sus vidas, bendigo su ministerio, su liderazgo, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Ayúdanos a escalar, Señor, de montaña en montaña, Señor, de cumbre en cumbre, como tú quieres, Señor, que nosotros lo hagamos. Esforzados y valientes, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida, pero sobre todo que puedas ponerlo en práctica. Porque no solamente tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, sino que tenemos que ser hacedores de su palabra. Lleva al lugar a donde tú vas la presencia de Dios. Lleva al Señor al lugar a donde tú vas y vas a ver cómo el liderazgo y el ministerio que tú ejerces cambia completamente la vida.
tuya y del resto de personas. Que el Señor te bendiga. Para mí ha sido un privilegio. Soy la pastora Gabriela Solís de la Iglesia de Dios Pasión por Su Presencia en la ciudad de Ambato. Y es un gusto compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Bendiciones abundantes.